Empezamos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hoy haremos una nueva presentación referido a lo que es medio ambiente organizacional. Como lo hicimos en el último videíto que les presentamos, trataremos de trabajar sobre la misma pantalla para que ustedes tengan los conceptos allí a mano y los puedan ver. Y bueno, trabajaremos sobre esto, sobre el medio ambiente organizacional, también llamado suprasistema, contexto, dentro de todos los nombres. ¿De acuerdo? Pasamos a eso. Bueno, como ya le habíamos anticipado, este es el tema que vamos a charlar un poquitito. Es un lindo slide, haremos comentarios como siempre lo hacemos y comenzamos ya. Bueno, hay algo de esto que ustedes ven aquí que no habíamos visto en la reunión anterior. En realidad, la organización como sistema abierto es vista de esta manera. Esta es la organización donde se dan determinados procesos. Recibe entradas, o sea, el input, como ustedes van a leer en alguna bibliografía, las salidas han de ser los outputs, y hay un proceso de feedback o retroalimentación, como ven aquí. Las entradas, existen infinidad de entradas, y la infinidad no quiero decir que es infinito, pero esencialmente tienen ustedes información, tecnología, dinero, personas con sus conocimientos que aportan a estos procesos y obviamente van a ser la resultante de los productos y servicios que pondremos a disposición de lo que está en el contexto, medio ambiente o suprasistema. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Como bien lo dice aquí, es todo lo que rodea la organización. Y que eso va a condicionar en mayor o menor medida a las actividades de las organizaciones. O sea, ejemplo, hoy, sin entrar en ningún tipo de discusión, hablar de pandemia, enfermedad y demás, condiciona a las organizaciones y las ha colocado a muchas en situaciones más que difíciles. Y un componente que aparece en el medio ambiente termina siendo el que trata de ayudar en parte a esas organizaciones en su problemática, como es el Estado. Seguimos entonces. Los límites, obviamente, cuando hablamos nosotros en la reunión anterior o el video anterior, de límites es lo que separa a las organizaciones de ese medio ambiente, suprasistema, ¿no es cierto? Y pueden ser, los sistemas obviamente pueden ser cerrados o abiertos. Adelantamos en el encuentro anterior que los sistemas organizacionales son sistemas abiertos, ¿no? Donde los límites han de ser permeables y el suprasistema ha de ser amplio. En tanto, un sistema cerrado tiene límites rígidos e impermeables. Puede ser, por ejemplo, un reloj que obviamente una vez que termina su batería se muere y obviamente salvo intervención del medio ambiente que cambie su batería, obviamente ese reloj dejará de tener vida. E incorpora la idea de sistemas biológicos donde los límites son obviamente físicos. Y obviamente los sistemas sociales de los cuales formamos nosotros partes, a veces los límites son intangibles. ¿Cuáles son los límites de la universidad? Los límites de la universidad pueden ser justamente las paredes que los separan de la calle, pero en realidad los estudiantes pertenecen a la comunidad. ¿Y cuál es el límite? Su familia también, de alguna manera, está vinculada a la universidad. Entonces, lo que aquí se plantea en que las cuestiones que van a establecer el límite será quién sea el observador, el que trate de entender ese sistema social. Y bueno, acá habla que las barreras son obviamente el flujo de energía, los materiales y la información. Hay dos componentes esenciales cuando hablamos de los componentes
del medio ambiente general y del medio ambiente que luego se va a llamar específico. El medio ambiente general influye a las organizaciones, a todas ellas en mayor o menor medida. Y las específicas, obviamente a las que se dedican a un rubro en particular. Las de la industria del calzado o marroquinería, obviamente la industria del cuero, será una variable básica para ese sector, ¿no? Ustedes verán que acá, dentro de las variables que no tienen mayores dificultades, está obviamente la cultural, y aquí obviamente lo que sobresale son los valores que dominan en esa sociedad. Es decir, lo que hemos aprendido y lo que enseñamos a diario respecto de los a través de la educación, ¿no es cierto? Y las instituciones vinculadas con ella, ¿no es cierto? Ya sea en términos históricos, en términos de ideologías o valores. Y cuando hablamos de valores, el concepto de bien, mal, ser correcto e incorrecto, esas cuestiones me estoy refiriendo. Las tecnológicas no se refieren a los aparatos como el que ustedes están aquí observando en este momento, sino que se refiere obviamente al desarrollo del conocimiento dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y aquí, y la disponibilidad de esa tecnología y obviamente los avances científicos que en estos días ustedes habrán tenido referencia a través obviamente de este fenómeno que es la pandemia, ¿no? Principalmente en Argentina, la generación de un test para determinar la enfermedad y por otro lado también la posibilidad de obtener una potencial cura a través de el plasma de personas enfermas. Las educativas. Acá las educativas se centran en el nivel educativo de la población en general. Es decir, si comparamos la década pasada, la década del 20, con respecto a este 20, obviamente la gran mayoría de la población es alfabeta. Que después sí, obviamente pueden existir factores para que hoy existan dificultades en el acceso a la formación de otro tipo, también eso lo podemos considerar, pero esencialmente es el nivel educativo de la población, que Argentina se encuentra en los más importantes de América Latina. En las políticas, es decir, cómo es el sistema partidario, las relaciones y demás. Es decir, que históricamente en Argentina hubo en la etapa moderna, ¿cierto?, dos partidos, pero esencialmente dos concepciones respecto de la sociedad. Y que fue desde unitarios y federales, conservadores y liberales, y después obviamente radicales peronistas y todo eso, ¿no? Las legales, bueno, son obviamente las cuestiones contenidas en la Constitución y en el sistema legal argentino en general, ¿no es cierto? Y los marcos normativos específicos que regulan determinadas actividades. Y obviamente cuando se habla de recursos naturales, estamos hablando qué recursos disponemos en la necesidad de hoy, además de tener tierra, si disponemos dentro de la tierra de otros elementos que son importantes para el desarrollo. Llámese el litio, como lo es hoy para el desarrollo de baterías, no simplemente celulares, sino para contener energía, ¿no? Las demográficas es la distribución de la población y la disponibilidad de recursos humanos. Es muy difícil conseguir recursos humanos en provincias o en poblados donde la densidad poblacional en algunos lugares es muy baja. O sea, recuerden ustedes que 1/3 aproximadamente de la población se ubica en la llamada banana media luna que ocupa el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, ciudad de Córdoba, ¿no? Si ustedes van bajando hasta prácticamente Mar del Plata, allí está ocupada por el 1/3 de la población.
mientras que en los demás centros urbanos importantes como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, se ubica una porción también más importante y quedan relegadas las ciudades de otras capitales de provincia como Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, ¿no es cierto? Y no quiero olvidarme de ninguna. Y en realidad nuestro país está poblado de manera muy despareja, ¿no es cierto? Y después las sociológicas acá, ¿cuál es la estructura de clases y la movilidad? Una característica que ha tenido nuestro país hasta la década de los 70 tranquilamente ha sido la posibilidad del ascenso social, o sea, la movilidad, y los 80 también, la movilidad social. Cuando se habla de movilidad social, es la posibilidad que el hijo de un obrero acceda a la formación universitaria y obviamente se pueda graduar, ¿no? Así que esas son características que vinculadas a lo sociológico, ¿no? Y acá hay una determinada clase media que en otros países de América Latina no está tan presente. Las variables de carácter económicas se refieren a la economía, que obviamente esto no es muy extenso de hablar, y acá hay algunas de las tantas variables que se pueden hablar, ¿no es cierto? Desde la inflación, los ingresos, el PBI, el desempleo, ¿no es cierto? Que son algunas de las variables económicas que se han de considerar para el análisis y consideraciones del medio ambiente en general. En lo que se refiere al medio ambiente específico, o sea, como les decía, afondan de manera mucho más directa las organizaciones, y acá hay básicamente tres. Una de ellas es el componente que ayuda obviamente a las decisiones, ¿no? Que me estoy olvidando de ese detalle. Y la primera de esas variables es el componente consumidores, que pueden ser usuarios o a su vez distribuidores de nuestros productos. En el marco del componente sociopolítico, bueno, acá aparecen las cuestiones que son reguladoras de la actividad donde nosotros trabajemos. El sistema financiero tiene algunas regulaciones y ha sido fuertemente desregulado en los últimos años. Los sindicatos obviamente regulan la forma de realizar el trabajo y obviamente qué papel asume el Estado ante determinado sector económico, ¿no? En lo que se refiere a competidores, nos referimos a aquellos que nos suministran las materias primas o demás insumos, y obviamente los que obviamente están dentro de nuestro mercado o pueden acceder al nuestro. El tecnológico, en esta especificidad también que aparece respecto de lo que es el medio ambiente general, se refiere, como lo dice el primer punto, a los propios de la industria. ¿Y de qué manera también se pueden visualizar eso en mejoras de los productos y procesos que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Ya al final del slide van a poder observar algunos ejemplitos. Componente de proveedores, obviamente, ¿de qué? ¿Proveedores de qué? De materiales y equipos, de productos intermedios y obviamente fuerza laboral, porque en algunos rubros es difícil conseguir especialistas en determinadas actividades. Y aquí, bueno, obviamente verán ustedes que el medio ambiente general y específico, nosotros lo percibimos de determinada manera y eso va a determinar cuáles son nuestras metas, valores, la estructura que estableceremos nuestra organización, las relaciones que se establecerán dentro de la organización y los procesos administrativos que obviamente llevaremos adelante, ¿no es cierto? Todos estos dos medios ambientes como sean percibidos, van a influir para que la conformación de las metas y valores se estructuren en relaciones humanas y los procesos administrativos. Bien, en lo que se refiere a noticias, uno de los ejemplos que yo les decía, obviamente fíjense en ustedes algunos ejemplos que pueden darse, obviamente, de las variables del medio ambiente general y específico. Bueno, es como siempre, les agradezco la atención y espero que haya resultado de utilidad. Muchas gracias, hasta el próximo. Acá tenemos otras más que obviamente no quería dejarlas de lado y nos despedimos. Hasta luego.